Este programa es patrocinado por Grupo Caloca, especialistas en seguros y fianzas. La fibromialgia es una de las enfermedades más discapacitantes que existen en reumatología. Quédate con nosotros, esto es Detrás del Médico. Para hablar de fibromialgia, nuevamente presentamos al doctor Sergio Gutiérrez Ureña, especialista en reumatología. Esta enfermedad es tan común en las mujeres sobre todo, pero ya nos hablará el doctor sobre los aspectos clínicos más importantes de esta enfermedad tan, para nosotros los traumatólogos, tan atípica. Sergio, bienvenido al programa nuevamente. Muchas preguntas que se hicieron en la vez pasada sobre la enfermedad articular. Entonces, hoy vamos a hablar de algo que es muy importante y que atrae la atención de muchas personas, la fibromialgia. Sergio, ¿qué es la fibromialgia? Bueno, mira, prácticamente la fibromialgia es una enfermedad que pues causa dolor. La mayor parte de las pacientes que tienen este problema tienen dolor. Sin embargo, es una enfermedad que le llaman enfermedad invisible, porque no todo mundo cree en la enfermedad, no todo mundo la diagnostica y muchas veces se achaca el proceso a un trastorno emocional. Sin embargo, te podría decir que es un proceso de dolor de causa desconocida, es una alteración en la función de vías de dolor y tendríamos también que pensar en que prácticamente las pacientes con fibromialgia se acompañan de dos síntomas muy importantes. Aparte del dolor, es cansancio y un sueño que no las hace descansar. De manera que mucha gente piensa que esto puede ser un trastorno emotivo y que las pacientes frecuentemente tienen enfermedades de tipo emocional asociadas, puede ser depresión, puede ser ansiedad. Sin embargo, en esta vida realmente tan acelerada, pues tendríamos que hacer la diferencia entre enfermedades emocionales y esta enfermedad fibromialgia. Esta enfermedad, la fibromialgia, podríamos decir que también afecta el sistema autónomo. Por supuesto, mira, prácticamente hay dos tipos de dolor que se deben de evaluar en la fibromialgia. Uno es el dolor neuropático y otro es el dolor propio o propioceptivo, nociceptivo. De manera que esta diferencia de estos dolores a veces puede originar una disautonomía en cierta forma y el paciente puede tener cambios, por decir, de temperatura, cambios en la presión arterial, cambios en la frecuencia del corazón, o hay pacientes que de repente pueden sufrir desmayos. Y de hecho muchas pacientes aparentemente piensan o se les ha dicho, se les ha comentado que hacer una prueba de lo que le llaman la prueba de la mesa inclinada, eso podría diagnosticar la fibromialgia, pero yo creo que más bien diagnostica la disautonomía. Pero es frecuentemente que estén asociadas las dos patologías. Para hablar un poquito sobre el concepto de disautonomía, ¿cómo lo podríamos describir para nuestro público? Bueno, podría ser de manera así muy sencilla. Hay dos sistemas nerviosos que funcionan en el organismo. Prácticamente es el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo no lo podemos mandar, no le podemos decir, oye, no quiero respirar, párate corazón, o sea, no hay posibilidades de que uno lo maneje, por eso se llama autónomo. Entonces el problema de la disautonomía es eso, que no podemos regular funciones habituales que están regidas precisamente por el sistema nervioso central, de manera que las pacientes que sufren disautonomía pueden tener bajas de la presión arterial, aumentos de la frecuencia, bajas de frecuencia, sensaciones frío-calor, o sea, diferentes tipos de síntomas que pueden llevarlas incluso a mareos y síncopes que pueden sufrir caídas y tener consecuencias. Es por eso que nosotros nos encontramos con un gran problema de una sintomatología tan curiosa que no encaja en algún diagnóstico y nos trae vueltos locos este tipo de sintomatología. ¿Cuál es la edad más frecuente y en cuanto a sexo es la más presencia de esta enfermedad? Mira, es muy importante que sepamos que todas las personas pueden tener fibromialgia, pero tiene un predominio muy importante sobre el sexo femenino, de manera o el género femenino. De manera que de cada 10 pacientes sí vemos 8 pacientes con fibromialgia, mujeres, y 2 pacientes con fibromialgia, varones. Se puede dividir en dos tipos, fibromialgia que empieza en la edad joven o fibromialgia que empieza en la edad adulta, de manera que la mayor parte de los pacientes que vemos son mujeres de edad adulta, alrededor de los 40, 50 años, pero hoy por hoy hemos visto que hay más pacientes que están sufriendo síntomas parecidos a fibromialgia que están más jóvenes. Y lo que sí es muy importante es que hay que saber que esta enfermedad es una enfermedad que si la diagnostica un especialista de dolor,
tiene que ser un diagnóstico de exclusión para quitar otras causas posibles que estén generando síntomas parecidos y si no la encuadramos en fibromialgia. De las enfermedades o de los cuadros clínicos que tú comentas, ¿cómo pueden empatar o cómo se puede diferenciar, por ejemplo, entre fibromialgia y otra enfermedad? ¿Cuáles son las enfermedades que más se acercan a la sintomatología de fibromialgia? Fíjate que curiosamente antes se clasificaba como fibromialgia primaria o fibromialgia secundaria. Entonces la secundaria está asociada a muchas enfermedades reumáticas, autoinmunes, inflamatorias. Pero la primaria, de repente el paciente tiene los síntomas pivote que son dolor, cansancio y trastornos en el sueño, o sea, no tiene un sueño reparador. Y entonces muchas veces esa es la parte clave que hacemos muchos estudios de laboratorio, encontramos todo normal, entonces cuando decimos puede ser fibromialgia de acuerdo a criterios de clasificación. ¿Hay afectación de las articulaciones en la fibromialgia? Fíjate que pueden doler, pero no se inflaman, y eso es algo que es muy importante. La fibromialgia no inflama ninguna articulación, de manera que es muy importante saber que los sitios de dolor que se tienen en fibromialgia anteriormente, de acuerdo a criterios desde el 90, 2010, 2016, 2019, siempre tomamos en cuenta los puntos famosos sensibles de dolor, que son 18 puntos que están distribuidos en el organismo, de manera que es muy importante buscarlos. Más de 11 puedes pensar en la posibilidad de fibromialgia, pero ahora se hace por zonas de acuerdo a criterios y se hacen cuestionarios de impacto de dolor y cuestionarios que afectan la calidad de vida. Ahora, la fibromialgia en las mujeres se presenta más, como tú lo comentabas, entre los 40 años. ¿Hay una relación con la menopausia? Fíjate que puede ser un como disparador o asociación de que alguna paciente sí desarrolle los síntomas, por supuesto. El cambio hormonal a nivel de las mujeres tiene mucho que ver con funciones del sistema endocrino, inmune y por supuesto el sistema hormonal, que tiene que ver con función de muchas glándulas, tiroides, ovario, suprarrenales, todas estas glándulas que producen hormonas para que el organismo trabaje correctamente. Entonces sí, la menopausia puede ser como una posibilidad de que dispare una fibromialgia. Pero hay otro dato que te lo voy a comentar rápidamente, es que muchas mujeres que se ponen implantes mamarios pueden desarrollar enfermedades reumáticas parecidas a fibromialgia y el hecho es que tienen el implante y eso puede generar problemas en el tiempo con las pacientes. Sí, curiosamente hemos tenido pacientes que vamos a poner una prótesis total de cadera y de rodilla y encontramos la velocidad de cementación globular, la proteína C reactiva muy elevada. A veces los pacientes nos esconden que tienen prótesis, alguna prótesis, y eso nos trae vueltos locos porque realmente no sabemos a qué se debe. Entonces es importante que nuestro público entienda que en ocasiones no es posible únicamente el hecho de hablar sobre este tipo de enfermedades, sino también decirle al médico, tengo un implante en cualquier parte del cuerpo, porque también las reacciones inflamatorias que generan un cuerpo hasta cierto punto extraño puede generar este tipo de problemas. Algunas otras preguntas que te quiero hacer es en relación a que, otra vez nuevamente, la medicación por parte de los pacientes es muy común. ¿Qué es lo que más comúnmente el paciente que tiene fibromialgia llega ya como tratamientos? Fíjate que es una pregunta muy interesante, José Luis. Yo pienso que la mayoría de los pacientes llegan con antiinflamatorios y obviamente puede ser parte del manejo, pero no es lo básico para tratar una fibromialgia. Entonces, no responden a antiinflamatorios no esteroideos. Muchos pacientes también reciben corticoides sin saber qué está pasando. El corticoide puede ayudar parcialmente, pero aquí sí se han hecho estudios muy serios en ensayos clínicos en donde hay diversos medicamentos que se pueden utilizar, pero la mayor parte de ellos tratan de regular precisamente el dolor a través de inhibición de algunas sustancias que se producen a nivel cerebral o a nivel de tejido. Sin embargo, estos medicamentos pueden ser antidepresivos, por eso mucha gente piensa que esto es un problema de tipo emocional y no es así. O sea, básicamente el dolor está en unas vías muy complejas para producirse en fibromialgia y lo que hacemos es con un antidepresivo o con anticonvulsivantes como la pregabalina, que hoy por hoy se usa bastante en este tipo de pacientes, tendríamos que pensar en cómo manejar al paciente y cómo descartar otras patologías para no imbricar el uso de medicamentos diferentes. Antes de despedirnos y agradecerte tu presencia, hay que decir a nuestro público que antes de que se haga exámenes de laboratorio, radiografías, que se tome medicamentos o que le diga al médico qué medicamentos está tomando el especialista, siempre sea importante que acuda con un reumatólogo para que le haga un diagnóstico preciso.
Doctor Sergio Gutiérrez Ureña, muchas gracias por la Gracias, invitación de estar aquí con nosotros en nuestro programa. Nuevamente queremos pedirte dónde te podemos localizar. Sí, muchas gracias, José Luis, por tu invitación. Yo estoy en el Hospital Puerta de Hierro Norte, frente a Plaza Andares. Estoy en el 33 13 68 20 78, con mucho gusto para atenderlos. Pues esto es Detrás del Médico, la fibromialgia. Los esperamos en el próximo programa. No se lo olvide, están en nuestro canal y anotarse, suscribirse. Le damos gracias a todos ustedes y nos vemos en la próxima en Detrás del Médico. Este programa es patrocinado por Grupo Caloca, especialistas en seguros y fianzas.